¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan todos? Sí, un poquito hagamos una recapitulación breve de lo que hemos visto, por favor, Brian, ¿no? Ya para entrar de lleno a las manifestaciones clínicas. Así, 2 minutos de introducción y te vas directo ya a las manifestaciones. Ok, sí sé que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a dar primeramente aquí se podría decir que es un exceso de, de dilatación del esfínter esofágico inferior, perdón, y pues se dice que el ácido clorhídrico que contiene el estómago pues sube hacia la parte inferior del esófago y eso va a causar una irritación que algunas personas, primeramente por los pacientes lo van a referir como un ardor. Y pues bueno, la etiología más frecuente se puede decir que es por el daño a la mucosa del esófago y pues la prevalencia sería más en adultos y preferentemente en ancianos. Y esto va a depender del tipo de alimentación que estos lleven. Ya puede ser porque consuman muchos alimentos azucarados, muchos alimentos que contengan un alto contenido calórico, como son las grasas, o la cafeína del café igual. Y bueno, ahora vamos a empezar con las manifestaciones clínicas. Bueno, en las manifestaciones clínicas primeramente debemos de entender que hay manifestaciones esofágicas y manifestaciones extraesofágicas. Bueno, ese contenido lo sacamos del libro de Villalobos. Y bueno, primeramente vamos a comenzar con las manifestaciones esofágicas. Dice que la principal característica de esta enfermedad, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, primeramente se caracteriza por que el paciente refiere que tiene pirosis, y eso se va a referir que es la sensación de quemadura retroesternal que se irradia hacia la garganta y ocasionalmente la región intraescapular. Preferentemente el paciente refiere que tiene este síntoma de pirosis después de cada alimento, ya que el bolo alimenticio va a relajar el esfínter esofágico inferior. Bueno, también refiere que tiene regurgitación, que esto se va a dar primeramente después. El paciente lo refiere que tiene este síntoma después de cada alimento, igual que la pirosis o al agacharse, y esto es el retorno del contenido gástrico hacia la faringe. Y bueno, la disfagia en la enfermedad gastroesofágica, en esta enfermedad, primeramente se da por la acidosis péptica o porque el grosor del esófago esté reducido o menor de 13 milímetros. Y es la disfagia, pues ya lo sabemos que es la dificultad para la deglución. Y en la hemorragia gastrointestinal, refiere que esto lo refieren de 2 al 6% de los pacientes, no en todos, y puede haber hematemesis o melena. Y otras manifestaciones clínicas que puede haber en esa enfermedad gastrointestinal, puede ser que el paciente refiera que tenga hipos, eructos, halitosis o cialorrea. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con manifestaciones clínicas y ahora vamos con las manifestaciones extraesofágicas. Se dice que pueden haber síntomas de otorrinolaringológicas, pulmonares, o puede haber también dolor torácico, que puede confundirse con un dolor cardíaco, dice, o pérdida y también puede haber pérdida del esmalte de los dientes. A lo que nos referimos en las manifestaciones pulmonares, se dice que puede haber un asma bronquial, o puede confundirse con una neumonía, o también puede haber síntomas de apnea. Y en lo que se debe a otorrino, pues puede haber disfonía, dolor faríngeo, otitis, laringitis, estenosis o carcinoma laríngeo. También decía que el reflujo crónico
de este ácido clorhídrico puede causar lo que es el síndrome de Barrett. La siguiente, por favor. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor. Mi nombre es Martín Domínguez y vamos a continuar con lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Nos mencionaba que principalmente vamos a encontrar tres variedades, que es la ERGE erosiva, no erosiva y el esófago de Barrett. Empezando por la no erosiva, nos mencionaba que va a tener una prevalencia de 70% en todos los casos. Entonces, por lo tanto, va a ser la más frecuente. Y nos mencionaba que esta va a presentar síntomas de la enfermedad, pero a la endoscopía, que es con lo que vamos a evaluar las lesiones esofágicas, no vamos a encontrar ninguna lesión. Entonces solo vamos a tener síntomas, pero sin lesiones esofágicas. Pasando a la erosiva va a ser lo contrario, vamos a tener síntomas que pues son la pirosis y las regurgitaciones normalmente, o es lo más frecuente, o se podría decir que es lo característico, pero vamos a encontrar lesiones esofágicas al uso de la endoscopía, que más adelante también les voy a mencionar la clasificación de Los Ángeles, que nos dice los grados de, o sea, son los grados de lesión que tiene el esófago. Y bueno, por último vamos a tener el esófago de Barrett, que esta va a ser característica porque va a tener una metaplasia intestinal en el esófago, y mencionaba que más que nada su importancia clínica es porque esta se puede desarrollar a un posible adenocarcinoma. Si tenemos que la enfermedad de reflujo gastroesofágica no erosiva va a tener un porcentaje de 70% en todos los casos, la no erosiva va a representar aproximadamente un 20-25% y el esófago de Barrett un 5% nada más. Es la más, o sea, no es muy frecuente, es la menos frecuente. Le cambian a la siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, mencionaba que la pHmetría de 24 horas es como que el estudio más eficaz, o eso se creía. Que esta nos va a mencionar el número de episodios de reflujo, la posición en la que ocurre, si es de pie, de cúbito, y la duración de estos episodios, y el tiempo en el que el pH se va a mantener en menor de 4. Bueno, ¿esto de qué manera nos va a servir? Nos va a servir para relacionar, pues, si tenemos sintomatología, que como ya había dicho, vamos a mencionar la pirosis. Con este estudio va a ser, pues, como para confirmar que sí tenemos enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque a veces simplemente vamos a tener pirosis, va a referir al paciente, es que me duelen en el pecho y a veces siento que se me va hacia el hombro, pero puede ser una pirosis funcional, puede estar causada por algunas otras patologías. Y esto es como ya más que nada para relacionarlo y dar un diagnóstico certero. Nos mencionaba también que, pues, actualmente como que el gold standard es la impedancia intraluminal multicanal con pHmetría de 24 horas o impedanciometría, que nos va a dar las características físicas del reflujo, ya sean líquidas o gaseosas, y la composición química en términos de pH, ya sea ácido o no ácido. La diferencia entre estas dos es que, bueno, la impedancia intraluminal nos va a dar una sensibilidad de aproximadamente un 98%. Tiene, pues, la capacidad de valorar entre reflujos ácidos y no ácidos, mientras que la pHmetría de 24 horas tiene menor sensibilidad para los reflujos no ácidos. Por lo tanto, va a tener mencionada que va a ser aproximadamente un 60% sensible para estas pruebas. La siguiente, por favor. Pues también hay otros estudios, otro estudio que es la manometría, que eso más que nada nos va a servir para la evaluación de los pacientes que tienen un pronóstico malo con el tratamiento médico y que son más que nada pacientes candidatos a ser tratados quirúrgicamente. Pero de todos modos se lo voy a decir más adelante.
Otro estudio que vamos a usar es lo que les había mencionado hace un momento, lo que es la endoscopía, nos menciona que es la prueba más útil para identificar la esofagitis. Y esta endoscopía la vamos a usar principalmente con pacientes de síntomas de alarma. ¿Cuáles van a ser los síntomas de alarma en este caso? Que son la disfagia, las hemorragias, y las hemorragias, este, y las hemorragias, perdón. O aquellos con síntomas de larga evolución y con riesgo para desarrollar un esófago de Barrett. Y lo vamos a clasificar de la siguiente, según el grado de lesión, que pues aquí está en el cuadrito de al lado la clasificación de Los Ángeles, y nos menciona que el grado A va a ser en el que tenga una o más rupturas de la mucosa o erosiones, bueno, principalmente las erosiones, que tengan menor de 5 milímetros y que no se extiendan entre los pliegues gástricos. El grado B, una ruptura de mucosa con mayores de 5 milímetros que no se extiende de los pliegues gástricos. El grado C, una o más rupturas de mucosa continuas que se extienden entre dos pliegues gástricos, pero afectan más del 75% de la circunferencia esofágica. Y el grado D, pues que tiene una o más rupturas, pero que afectan el mayor del 75% de la circunferencia del esófago. Y bueno, nos menciona también que el esofagograma puede ser útil para identificar estenosis pépticas y esofagitis avanzadas, pero más que nada en el esofagograma va a tener sensibilidad o vamos a encontrar lesiones avanzadas, no va a ser muy susceptible para captar lo que son o para establecer diagnósticos en erosiones leves o en epitelio de Barrett. En la siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que les decía, que es la evaluación preoperatoria y pronóstica, que es lo que les mencionaba, la manometría esofágica, que nos va a permitir conocer la función mecánica del cardias y el estado de la peristalsis. ¿Cómo vamos a saber si este va a ser un paciente con mal pronóstico para el tratamiento médico? Porque el cardias va a ejercer una presión menor a 7 milímetros de mercurio. Entonces, si ejerce una presión menor a esta, pues ya es prácticamente un paciente candidato a tratamiento quirúrgico. Y pues es lo que dice y permite conocer los candidatos a tratamientos quirúrgicos, y de esta manera también establecemos el pronóstico, pues, o sea, sabemos si va a funcionar o no el tratamiento médico. Y bueno, la evaluación a la respuesta del tratamiento nos menciona que la pHmetría y pH impedanciometría va a permitir conocer la adecuada supresión del ácido en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico tratados con medicamentos antisecretores como lo que es pues, el omeprazol, el pantoprazol, que son inhibidores de la bomba de protones. Y ambas pruebas combinadas con la manometría nos va a permitir conocer si el resultado fue eficaz posteriormente a un tratamiento quirúrgico. Y bueno, creo que es todo de mi parte. A la siguiente diapositiva, por favor. Sayan. Está con su pantalla apagada. Disculpe, no me había dado cuenta de que no había activado el micrófono. Bueno, buenos días. Apagada, Sayan, entonces hay que estar conectado, ¿no? No, lo que pasa es que sí la tengo encendida, pero tengo problemas con mi conexión, entonces... Adelante, por favor. Ok. Les voy a hablar acerca del tratamiento. Bueno,
Los objetivos en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se refieren a la remisión de los síntomas y a la curación de la esofagitis cuando ésta es existente. El tratamiento va a depender tanto de la evolución como de la severidad, condiciones clínicas y de la edad. Es muy importante recordar que entre los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la ERGE destaca la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el alcohol, pero estos no se deben de confundir con los alimentos reflugénicos, ya que estos van a favorecer el reflujo gastroesofágico. Por lo que es muy importante que debemos individualizar el tratamiento para cada paciente. Las medidas terapéuticas van a ser recomendaciones generales en el estilo de vida, como higiénicas y dietéticas, así como también tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Además, el ser una enfermedad crónica con tendencia a la recidiva, es muy importante mantener un tratamiento a largo plazo, pero esto no va a suceder en la mayoría de los pacientes. El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a dividir en 4 etapas. La etapa 1 se va a referir a modificaciones del estilo de vida, la introducción de medicamentos antiácidos. Esta es recomendable para el alivio sintomático, pero no va a contribuir con la cicatrización de erosiones ni van a evitar las complicaciones a largo plazo. Simplemente es para el alivio sintomático. La reducción de peso, eliminar de la dieta los alimentos reflugénicos. En varias bibliografías menciona que no hay una evidencia certera de que se deben de eliminar estos alimentos reflugénicos, pero que en algunos casos van a haber pacientes que van a identificar que estos alimentos van a estar asociados con sus síntomas y pues va a beneficiar el hecho de que se eviten estos alimentos. Estos alimentos como las grasas, la menta, el chocolate, el café, el alcohol y el tabaco. Estas medidas antirreflujo y el uso de antiácidos van a controlar los síntomas en el 20% de los pacientes con ERGE. La etapa 2 se va a enfocar en la introducción de medicamentos de los antagonistas de los receptores de histamina, como son la cimetidina, la ranitidina y la nizatidina. La ranitidina es el medicamento que más ha sido utilizado, y los medicamentos procinéticos, como la domperidona, la metoclopramida y la cisaprida. Se dice que los medicamentos procinéticos han sido bien utilizados para el manejo de la ERGE, pero a largo plazo han tenido bastantes reacciones adversas, como mareos, cefalea. Entonces, menciona que la cisaprida va a ser el medicamento de elección para el manejo de esta patología, debido a que va a mejorar la peristalsis esofágica, va a aumentar la presión basal del esfínter esofágico inferior y va a acelerar el vaciamiento gástrico, que pues si recordamos en su fisiopatología son signos que se presentan en la enfermedad. Estos grupos de medicamentos se recomiendan para el manejo de un vaciamiento gástrico normal, de una persona normal. Pero en los medicamentos procinéticos, menciona que no es bueno darlos de manera individualizada, sino que darlo de una manera combinada con el apoyo de los inhibidores de la bomba de protones.
que aquí entra en la etapa 3. Este grupo de medicamentos es prácticamente de primera elección, ya que va a proporcionar un alivio sintomático y más rápido, debido a que va a tener una supresión de la secreción del ácido, que esto va a propiciar a la cicatrización de la esofagitis en casos graves. Se dice que en dosis habituales se logra cicatrizar las esofagitis por reflujo con estos medicamentos en un 80% y a dosis dobles y triples en un 100%. En este grupo de medicamentos entra el omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, etc. Okay. Para los tratamientos con los antagonistas de los receptores de histamina, los procinéticos y los inhibidores de la bomba de protones, se deben de administrar con un mínimo de 8 semanas. En algunos pacientes va a ser necesaria que se administre un tratamiento inicial de 12 semanas, así como también va a ser necesario para algunos pacientes la terapia de mantenimiento a largo plazo. Y la etapa 4 va a consistir en una cirugía antirreflujo, que es la funduplicatura de tipo Nissen. Esta técnica va a ser de las más efectivas para el control de la ERGE. Va a ser un procedimiento de elección en pacientes con motilidad esofágica prácticamente normal. El 90% de los pacientes que van a ser intervenidos por esta técnica pueden estar libres de del reflujo por esofagitis aproximadamente por unos 10 años. En la actualidad se prefiere un abordaje laparoscópico y las indicaciones para esta cirugía se van a dar con los pacientes que presenten una esofagitis sintomática, así como también con pacientes que por más que se les esté administrando antagonistas de los receptores de histamina o incluso los inhibidores de la bomba de protones y sus síntomas persisten, va a ser necesaria la cirugía de antirreflujo. Y para terminar, las etapas de tratamiento en las enfermedades, aquí se las puse como para hacer una breve recapitulación, que en la etapa 1 va a consistir en, como ya les había mencionado, medidas generales, cambios en el estilo de vida y el uso de antiácidos. En la etapa 2, los antagonistas de los receptores de histamina y los procinéticos. La etapa 3, pues, y los inhibidores de la bomba de protones. Y la etapa 4 como sería la cirugía por antirreflujo. Gracias. Bueno, buenos días, doctor. Hola, buenos días. Vamos a empezar con algunas complicaciones de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a tener que las principales van a ser estenosis, el esófago de Barrett, las úlceras esofágicas pépticas y las hemorragias. En cuanto a las estenosis, vamos a tener que son las que mayor frecuentemente se presentan, de un 10 a un 15%, pero han ido disminuyendo gracias a lo que es la inhibidor de la bomba de protones. Vamos a tener que entre los factores que se menciona va a ser una edad avanzada, una historia clínica más que nada prolongada de lo que es episodios de reflujo y una coexistencia de algún otro, de un trastorno motor esofágico. Vamos a empezar, que se va a asociar con una complicación del reflujo ya grave o prolongado. Se va a iniciar sobre todo cuando ya hay un edema, lo que es en la mucosa. En la anterior, por favor. Y posteriormente, cuando ya hay una inflamación y empieza a atacar lo que es la submucosa, ya empieza a haber una estenosis. La anterior. La anterior diapositiva.
Bueno, ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí, voy. Tengo problemas con mi computadora. Ah, no te preocupes. Ahí. sí, gracias. Ok. Entonces, como venía diciendo, primero va a iniciar con lo que es un edema en lo que es en el apartado mucoso y lo que es el espasmo del esófago. Después ya empieza lo que es la inflamación en la submucosa y empieza a producir lo que es la estenosis por una anular por fibrosis. Y en cuanto a los cuadros clínicos, mencionaba que la disfagia va a haber disfagia por sólidos. También va a haber un mejoramiento en lo que es el reflujo, porque ya la estenosis ya funciona como una barrera antirreflujo. En cuanto al tratamiento, menciona que menos del 5% va a requerir una resección quirúrgica y se usa más que nada la dilatación bajo control endoscópico. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la úlcera péptica, va a ser la menos frecuente y se va más que nada a situarse en lo que es en el tercio inferior del esófago. Rara vez se va a localizar en lo que es en el tercio superior del esófago. Van a tender a ser las más profundas y pueden causar ya sea una hemorragia aguda o una perforación. La siguiente. Bueno, en cuanto a las hemorragias digestivas, van a ser unas complicaciones raras y más que nada se debe tener en cuenta que se puede presentar como una anemia crónica porque puede aparecer una pérdida muy insidiosa en lo que son las heces de la sangre y debe sospecharse más que nada cuando ya hay una anemia microcítica de un origen incierto, sobre todo en lo que son los ancianos, aun cuando no tengan una sintomatología de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a la hematemesis y las melemas van a ser muy raros que se presenten. En cuanto al esófago de Barrett, el siguiente equipo se encargará de exponer este tema. Gracias. Sí. Siguiente. Bueno, entonces eso sería todo de nuestra parte. Si tiene algún comentario. ¿Preguntas o comentarios, chicos? Doctor, yo tengo una duda. Sí. En cuanto, por ejemplo, la endoscopía se tiene que hacer aun cuando no tenga alguna sintomatología en pacientes en este Esa caso. es una muy buena pregunta. A ver, normalmente vamos a tener pacientes que tienen, ¿el síntoma pivote cuál es? ¿Pirosis? La pirosis. La pirosis, ¿no? Es el síntoma pivote de la esofagitis, de la enfermedad por reflujo, perdón. Entonces, normalmente es una pirosis que se presenta de manera frecuente con el paciente. Puede llegar contigo al consultorio y lo que se inicia, con lo que iniciamos es con el tratamiento primero dietético, que ya comentó su compañera, pero también iniciamos de acuerdo a la severidad con un tratamiento farmacológico, el cual instalas por lo menos durante 8 semanas. Eso se conoce también como prueba terapéutica, ¿no? Normalmente con ese tratamiento el paciente debe de remitir los síntomas de manera muy importante en esas 8 semanas. El paciente debe de tener mejoría. Si el paciente persistiera con sintomatología, la endoscopía está indicada en ese momento para descartar, primero, tenemos el diagnóstico probable de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero lo más importante es valorar efectivamente el proceso inflamatorio en la mucosa esofágica. Entonces ahí la endoscopía es el punto fundamental para establecer ese diagnóstico. Entonces, idealmente, a
todos los pacientes se les tendría que hacer, sí, idealmente, pero no es lo que ocurre en la realidad, ¿no? No todos los pacientes pueden pagar su endoscopía, entonces se deja para un segundo momento, ¿no? En aquellos pacientes que a pesar del tratamiento no responden, o en aquellos pacientes que la sintomatología en cuanto se suspende el tratamiento vuelve a presentarse. Pero la endoscopia es fundamental porque hay que descartar el daño esofágico, porque ya hablamos de algunas de las complicaciones que puede presentarse en esa enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Vale? Sí. Gracias, doctor. Doctor, ¿y en qué momento se puede hacer la cirugía de reflujo laparoscópica o no está indicada? Sí, está indicada en algunos casos. En aquellos pacientes que han estado recibiendo tratamiento durante mucho tiempo con inhibidores de la bomba de protones, la cirugía es un procedimiento ya que se debe de proponer al paciente, porque obviamente va a estar, en cuanto suspende, vuelve con sintomatología, suspende, vuelve con sintomatología. En aquellos pacientes que pueden tener alguna complicación ya demostrada desde el punto de vista endoscópico, sería otra indicación, ¿no? Entonces, el tratamiento laparoscópico es básicamente cuando hay fracaso al tratamiento médico, a pesar de estarlo siguiendo de manera puntual, es decir, con todas las instituciones, o cuando hay alguna posibilidad de alguna complicación más severa en el paciente. ¿Vale? ¿Alguna Gracias. pregunta o comentario? Doc, fíjese que cuando leí lo de acalasia, mencionaba ahí que hay que hacer, algunos pacientes había que comenzar el tratamiento para la enfermedad de reflujo. Tu Bendeño, te micrófono. silenciaste. Se perdió el sonido, Te perdón. cortas un daño. Te escucho, Bendeño. Perdón, es que anda muy mal mi conexión. Le mencionaba que cuando estaba revisando los datos de acalasia, leí por ahí que también decía que esos pacientes, o sea, primero se les tenía que dar el tratamiento o sea, para ver que fuera una enfermedad por reflujo gastroesofágico de 8 semanas y ya luego buscar, pues, hacer los estudios diagnósticos para acalasia. ¿Qué tan cierto es eso? Porque yo la verdad dije, bueno, no puedo esperar 8 semanas. En dónde lo leíste? Porque es importante, ¿no? Ya habíamos hablado que la acalasia, el síntoma principal es la disfagia, ¿no? Disfagia. Es muy diferente al síntoma pivote de la enfermedad por reflujo, que es la pirosis. Son dos síntomas esofágicos, pero muy diferentes en su presentación, ¿no? Entonces, la disfagia en la acalasia es una disfagia, ya hemos comentado, que es progresiva, que va siendo crónica y de alguna manera, cuando ya el paciente acude contigo, es porque la disfagia es mucho más importante, ¿no? Entonces, recordemos que en el tratamiento de la acalasia primero se establece el diagnóstico, y el diagnóstico se establece idealmente a través de una manometría, que el esofagograma o la endoscopía nos pueden ayudar para detectar esa estrechez, pero de alguna manera el diagnóstico definitivo se establece a través de la manometría. Y el tratamiento, pues va a ser a base de dilataciones neumáticas en un inicio o un quirúrgico que es la cardiomiotomía de Heller o la miotomía, ¿no? Y cuando haces esa miotomía, haces una funduplicatura porque puede eventualmente quedar con reflujo gastroesofágico, puesto que se rompieron las fibras musculares y entonces el esfínter esofágico inferior ya no queda con esta hipertonía que lo caracteriza en el caso de la acalasia. Entonces, sí, no es un síntoma en el cual tengamos que dar previamente algún inhibidor de la bomba de protones, porque el reflujo se presenta, no se presenta, ¿no? Más bien va habiendo una dificultad para el vaciamiento esofágico hacia el estómago, que es lo que genera toda la degeneración, es lo que produce toda la degeneración en el esófago conforme pasa el tiempo, que fueron las diferentes etapas que ustedes mencionaron, ¿no? Desde la estenosis, desde la dilatación hasta un megaesófago que puede ser ya en casos muy severos. ¿Sí? Sí, doc, gracias. ¿De qué? Al contrario. ¿Me podrías permitir tantito compartir la pantalla, por favor?
Sí, doctor, ya está libre. Puede usted compartir. Sin ningún Para ver si puedo hacer la pizarra. Un momento acá. A ver si... Sí, la pizarra le sale cuando... Ahí está. Creo que ya, ¿verdad? Entonces, Ya. déjame checar acá algunas cosas. Pues para dibujar. Este es libre, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Bueno, aquí hay algunas cosas, está un poco grande. Pero bueno, esto es la unión esófago-gástrica, ¿no? Déjenme mover esto también. Y hablamos de que hay hay una barrera antirreflujo normal, que ya la habíamos comentado, ¿no? Que son varios factores. El diato esofágico, que se envuelve el esófago distal de alguna manera, y es el paso del esófago de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, la longitud puede ser de 2-3 centímetros, más o menos 2 a 3 centímetros. Es con el mouse, entonces no se fijen en lo derechueco, ¿no? Luego tenemos también en el abdomen lo que es la membrana frenoesofágica, que es una membrana que va por debajo del diafragma y que envuelve el esófago. Vamos a ponerla así. En la porción esofágica. Tenemos la unión esófago-gástrica, el ángulo cardioesofágico, que es agudo. Bueno, y esos serían el mecanismo antirreflujo y obviamente la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Correcto? Bueno, eso sería en condiciones normales que nos mantiene una continencia de contenido gástrico y que eventualmente puede presentarse cierto reflujo por alguna circunstancia extraordinaria, ¿no? Hablamos sobre todo por la ingesta de alcohol, algunos alimentos y todo, porque el tono del esfínter esofágico inferior depende de algunos alimentos, de algunas sustancias. Ustedes leyeron el resumen que les envié. Hay algunas sustancias o medicamentos que disminuyen el tono y otras que aumentan el tono del esfínter esofágico inferior. Les recomiendo que lo lean, ¿no? Por eso las medidas dietéticas pueden tener cierto impacto, ¿no? Para lo que es la contención del esfínter esofágico inferior. Bueno, ¿cuáles serían entonces, si nosotros hacemos una línea de tiempo acá, para ir viendo la secuencia de eventos? Tenemos que hay factores predisponentes para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles serían esos factores predisponentes? Sí, Rick. La obesidad, alimentación. ¿Sería qué? La alimentación principalmente, como comidas con muchos irritantes y Diferenciar lo que es el reflujo gastroesofágico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Recuerdan cuál era la diferencia? El tono del Debilidad del esfínter esfínter esofágico inferior. ¿No? Aparte de La eso. diferencia, doctor, es que la enfermedad como tal, pues ya, como su nombre lo dice, ya es algo más Es la crónico, frecuencia, la enfermedad. de Y en La cuanto al enfermedad es la reflujo, manifestación de los síntomas sigo hablando. del reflujo gastroesofágico. Ajá. Y el reflujo gastroesofágico pues se puede dar no teniendo la enfermedad como Correcto, ¿no? tal. Puedo tener de repente algún reflujo. Es correcto. Entonces, es muy importante establecer la diferencia de lo que es un reflujo gastroesofágico y cuando hay una enfermedad. Bueno, hay factores predisponentes. La edad puede ser uno, ¿no? La edad. Acuérdense que es con el mouse, entonces no se fijen tanto en eso. El aumento de la presión intraabdominal. El aumento de la presión intraabdominal puede ser por obesidad, puede ser el embarazo, ¿no? Son factores que favorecen el aumento
y que generan la compresión del estómago y entonces permiten más fácilmente el paso del contenido gástrico hacia el esófago. También alteraciones en el tono del esfínter esofágico inferior. Bueno, esos serían los factores predisponentes. Por supuesto que entre mayor tiempo pase, la probabilidad de las complicaciones pues va a ser mucho mayor, ¿no? Y obviamente en el momento que se efectúe el diagnóstico, que esa sería efectuar un diagnóstico oportuno. Entonces, si ustedes se recuerdan un poquito lo que sería las manifestaciones clínicas, pues va a ser el primer síntoma o el síntoma característico es la pirosis. Doctor, ¿podría volver a repetir los factores predisponentes? El último, por favor. ¿De cuál? El último, de los factores predisponentes para... La disminución del tono del esfínter esofágico inferior. La disminución del tono esofágico. Entonces, el síntoma cardinal es la pirosis, ¿no? Este es el síntoma pivote para establecer una primera sospecha diagnóstica de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Tiene que haberse estas condiciones para decir, bueno, este es un paciente que puede tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. La frecuencia, sobre todo, ¿no? El que a pesar de que se tomen algunas medidas generales, persista con sintomatología, ¿no? Entonces, una vez que ya te llega el paciente con una pirosis, pues son pacientes que ya tienen una molestia muy frecuente, muy permanente, el primer momento de tratamiento, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las primeras medidas terapéuticas? El inhibidor de la... Serían algunas recomendaciones alimentarias, ¿no? La dieta. La dieta. Dieta. Entonces, alimentos, igual la dieta. En segundo momento sería el tratamiento farmacológico. Ranitidina. Ahorita vamos a hablar de la ranitidina. Ya no se usa, creo, ¿verdad, doctor? Ya no se usa. Sí, doctor, eso. Fármaco. Y luego sería el tratamiento de las complicaciones, ¿no? Las complicaciones. En el pizarrón sería un poquito diferente, pero ténganme paciencia. De las complicaciones, ¿no? Entonces, el paciente llega con la pirosis, lo primero que tienes es darle recomendaciones alimentarias. ¿Qué recomendaciones alimentarias habría que darle? Que no coma irritantes. A ver, uno solo para que podamos escucharlo bien, por favor. Okay. Doctor, si quiere utilizamos la opción de levantar la mano, doctor, para que así todos mis compañeros tengan oportunidad de participar. Pues adelante, por favor. Ahí le salió una Marcela manita. va a hablar. Sí. Y Marcela, ya le da... Si quieres tú modera, por favor, porque en la pantalla no me Perfecto, aparece. ¿Vale? Bueno, yo mandé una manita, pero no sé si aparece. No, es que no aparece. No me aparece, por eso, mejor si me hace el favor de... Marce, ya apareció. Ah, ok. Bueno, yo digo que la primera recomendación dietética es evitar alimentos grasosos o picantes y decirle al paciente que si consume bebidas alcohólicas debe quitarlo de parte de su vida cotidiana también. Ok, ese sería uno. Ajá, que no coma demasiado y que coma 2 a 3 ¿Que coma qué? 2 o 3 horas antes de acostarse, o sea, que no coma muy rápido y que no vaya a acostarse rápido después de comer. Eso es una recomendación importante, ¿no? Por lo menos dejar pasar 2 horas después del último alimento antes de irse a acostar, ¿no? Los alimentos que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, pues hay que suprimirlos. Las grasas, el alcohol, el tabaco, ¿no? Todos esos alimentos, pues hay que suprimirlos. Esa sería la primera recomendación.
Yo sigo el siguiente esquema siempre para que a lo mejor les sirva a ustedes. Lo van a ver en el internado. Cuando estén generando indicaciones, el punto 1 sería dieta. Dieta. El segundo, vamos a poner acá lo que serían Farmacológico. farmacológico, exactamente. ¿No? Para que les quede como un esquema a ustedes. Medicamentos vamos a ponerle. Medicamentos. En el hospital, normalmente el 2 vamos a poner soluciones. Me refiero a todos los tipos de soluciones, glucosada, fisiológica, transfusiones, plasmas, etc. El 3 sería medicamentos. Y el 4 serían las medidas generales. En el caso de la consulta, pues también, ¿no? Las medidas alimentarias, los medicamentos y algunas recomendaciones generales. Es lo mismo, nada más que es obviamente en diferente nivel de atención. Entonces, siempre ustedes, si empiezan a manejar un esquema mental y lo incorporan ya a su práctica cotidiana, pues les va a ser mucho más fácil recordar algunas cuestiones. Entonces, en este sentido, el primer momento sería el tratamiento dietético, ¿vale? Esa sería la primera recomendación cuando estamos pensando que puede ser un problema de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pues ya vimos que los alimentos es importante que no sean grasosos, disminuir la ingesta de alcohol, nada de tabaco. Segundo, sería el tratamiento farmacológico. Y en este caso, son los inhibidores de la bomba de protones. Ya mencionó algunos su compañera. Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, etc. Hay una gran cantidad de fármacos. Y luego lo que serían las medidas generales. ¿Qué medidas generales podríamos proponerle a nuestro paciente para el manejo de su patología? Que baje de peso si tiene Exacto, sobrepeso o obesidad. exacto. Tratar de reducir el peso, ¿no? Bajar de peso. O factores que contribuyen a disminuir la presión intraabdominal. ¿Qué más? Igual la alimentación. Ya la dimos arriba. ¿Qué otras medidas generales? Lo que decía mi compañera Marcela, evitar el consumo de alcohol. Ya son recomendaciones alimentarias. ¿Qué otro? El otro sería elevar la cabecera. La cabecera de la cama, ¿se acuerdan? ¿No lo leyeron eso? Elevar la cabecera a unos 30 centímetros. 30 grados, ¿no? Así más o menos. Para que el paciente, pues, por gravedad, impida un poco el reflujo, ¿no? Entonces, elevar la cabecera de la cama, disminuir el peso. ¿Qué otra cosa? Antonio Morales. Lo que ya... ¿Qué? Quiere participar Antonio Morales. Adelante, Antonio, por favor. También sería, si el paciente consume cigarros, pues también dejar esto. Y Ok. el Tabaquismo. no me recuerdo. Ok. Entonces, con esto estamos estableciendo una primera línea de tratamiento. Ya quedamos de que el tratamiento va a ser por lo menos 8 semanas. Aquí no hemos hecho ningún auxiliar diagnóstico. Y aquí estamos haciendo lo que sería la prueba
terapéutica. Terapéutica, ¿vale? El paciente lo ves a las 8 semanas, doctor, sigo con molestia, sigo con, o suspendo, o lo dejo de tomar y vuelvo con síntomas. Entonces aquí podemos establecer ya entonces una endoscopía. Una endoscopía. Ya la endoscopía nos va a hablar de cómo es el estado de la mucosa, ¿no? Si hay ya la clasificación de Los Ángeles, como habían comentado, ¿no? Si hay úlceras, si hay estrías sanguinolentas, etc. Si el paciente, aparte de la pirosis, de repente empieza con disfagia, es con G, ¿eh? No vayan a balconear ahí. Si el paciente empieza con disfagia, aparte de la pirosis, entonces la prueba terapéutica no sería la más indicada. Aquí a lo mejor haríamos un estudio de radiología, un esofagograma, para ver cuál es la causa de esa obstrucción o de esa dificultad para el vaciamiento esofágico, ¿no? O una endoscopía, cualquiera de las dos, ¿no? Si hablamos de una disfagia, ya estamos hablando de que puede haber algunas complicaciones. Y las complicaciones ya las mencionaron con sus compañeros, ¿no? Puede ser una estenosis, pero también puede haber un acortamiento del esófago. Y eso nos puede explicar la disfagia. Cuando son ulceraciones que van empezando a cicatrizar, empieza a haber una retracción de esa cicatriz y empieza a haber una reducción del calibre de la luz del esófago, lo que genera la estenosis. O un acortamiento del esófago. Puede ser que se retraga hacia arriba el esófago, ¿no? Y también cause disfagia. Y eso lo vamos a ver en la endoscopía. Pero también hay otra complicación más importante, que sería las alteraciones en la mucosa, ¿no? Por ejemplo, una metaplasia. Y si hablamos de metaplasia, ya estamos hablando ¿de qué? Esófago de Barrett. Esófago de Barrett. De Barrett. ¿No? Entonces, esa sería la secuencia. Normalmente te llega el paciente con pirosis, ¿no? Es una pirosis que es frecuente, que le está dando sintomatología, te llega a ver, evalúas al paciente, generalmente vas a decir, bueno, se presenta cuando hago algún esfuerzo, cuando me agacho, cuando ingiero alcohol o tabaco, o me voy a acostar y empiezo con sintomatología. Y en la sintomatología ya me han comentado que hay sintomatología esofágica, extraesofágica. Conforme más crónico es esa enfermedad por reflujo, pues empiezan a aparecer otros síntomas, como ya lo había comentado su compañero al inicio. Puede ser disfonía, puede haber sensación de quemadura en la faringe, a veces dormido el paciente se le regresa el contenido gástrico, puede empezar a haber deterioro del esmalte dental, etcétera, ¿no? Ya problemas respiratorios, porque es un reflujo muy importante, ¿no? Esa sería la presentación de los síntomas extraesofágicos. Y el de las complicaciones, pues sería la disfagia, ¿no? Ya hablamos por qué. Puede ser la hemorragia, también ya vimos por qué, por la presencia de erosiones y todo.
todo diversidad de síntomas es lo que nos va a obligar a determinar cuál es el manejo inicial y si pedimos una prueba o no auxiliar de diagnóstico. Si únicamente es un paciente que tiene la pirosis como síntoma importante y que se presenta con cierta frecuencia, está indicada la prueba terapéutica. Ya vimos con el omeprazol o los inhibidores de la bomba de protones. Ya la ranitidina ya salió del mercado. Por eso era importante también hacer esta aclaración. Ese libro ya es un poquito viejito, hay que actualizarse. En segundo lugar, si además de la pirosis tenemos otros síntomas, ya extraesofágicos, por ejemplo, ya lo que serían síntomas extraesofágicos, o agregamos otros síntomas como la disfagia, nuestra conducta inicial sería diferente. Habría que descartar la causa de esa disfagia, y ahí sería a través del esofagograma o de la endoscopía, ¿vale? Y obviamente si ya tenemos, aparte lo que es sangrado, pues con mayor razón la endoscopía se hace prioritaria. Entonces, dependiendo del momento, va a ser el auxiliar de diagnóstico que estemos utilizando. No sé si me doy a entender, ¿no? Por esta situación. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan ustedes? ¿No? Bueno, pues entonces continuamos con el equipo. ¿Cómo salgo de acá? Para dejar de compartir y ya con eso. Estoy buscando dónde está el dejar de compartir, que no lo encuentro. En la parte inferior, doctor, hay una barra. O si no, hasta arriba aparece un cuadro rojo que dice Stop Share. Ah, deja de compartir. Está ya. Si está arriba, entonces por eso me atrapé un poquito. Bueno, ¿algún comentario o pregunta? ¿No? Ahorita el compañero Rogelio Danis Romero, ahorita le doy permiso de activar el micrófono. Es que no levantaste la mano, Roger, por eso no te veo. Pero ahorita te doy el permiso. Y de la Cruz, Díaz o Armando también, ¿no? Hola, Doc, buenos días. Tengo una duda. Yo había leído una correlación que existía entre ERGE y Helicobacter pylori. Lo sacó el artículo en la Universidad de Madrid en el año 2017, en el cual explicaba que después de las 8 semanas y en un lugar como Latinoamérica, digamos aquí como México, en específico Chiapas, después de las 8 semanas de tratamiento farmacológico y hábitos dietéticos, se tenía que empezar a buscar una posibilidad de una infección por Helicobacter pylori de manera crónica. Sí. Y yo tengo esa duda. ¿Justamente es después de las 8 semanas o, digamos, si nuestro paciente es de una zona rural, podemos ya pensarlo desde un primer instante? ¿Pero como causa de enfermedad por reflujo? Sí, había una correlación. Asociado al reflujo. Asociado al reflujo, pero había una correlación que explicaba de que estar expuesto al Helicobacter pylori y tener pues gastritis generaba reflujo gastroesofágico, y después había una correlación en la cual la mayoría de las veces cuando se trataba y se curaba el Helicobacter pylori de manera correcta con amoxicilina, en dado caso que no sea resistente, se remitía el reflujo gastroesofágico. Yo tengo esa duda, ¿qué tan común es que pase o qué tan común lo ve usted en su consulta? Si quieres, mándame el artículo para leerlo bien, porque ahorita cuando veamos la unidad 2, donde hablamos de patología gástrica, todo lo que serían las patologías inflamatorias del estómago, vamos a ver la importancia que tiene el Helicobacter pylori. Entonces quiero entender bien en el artículo para poder dar un comentario. No logro captar la inquietud. Si me lo compartes, con mucho gusto lo leo y te puedo emitir un comentario. ¿Sale? El compañero de la Cruz también, Doc, tiene algo que comentar. Adelante, por favor. Hugo Armando.
Hugo, ya te abrí el Ya, micrófono. gracias. Sobre el tiempo que nosotros, como que tenemos que plantearnos el punto de hacer otros tipos de estudios como la la endoscopía por sospecha de esófago de Barrett o de un tiempo muy prolongado que el paciente ya llegue de este inicio que tiene, digamos, un año o más con este problema de pirosis constante. ¿Cuánto tiempo podemos esperar o iniciamos con el mismo como que procedimiento que nos acaba usted de como que explicar, doctor? Sí, les comentaba, ¿no? Normalmente llega el paciente, si llega únicamente con pirosis, se vale aplicar, obviamente, el tratamiento farmacológico de inicio. Lo vas a citar a las 8 semanas y obviamente el paciente va a decir, mejoré, no mejoré. Si acaso mejora, le dices, bueno, va a seguir con estas medidas alimentarias, con estas medidas generales, y si tiene problemas, me vuelve a venir a ver. Si el paciente sigue las medidas generales y vuelve a presentar sintomatología, puedes iniciar, hacer una búsqueda endoscópica, ¿no? Para ver si hay alguna alteración adicional, ¿no? O también depende del grupo de edad. Los pacientes, hay datos, manifestaciones que te obligan a hacer una endoscopía de entrada. Por ejemplo, pacientes arriba de los 50 años que puedan tener pérdida de peso, que puedan tener alguna hemorragia de tubo digestivo o anemia, esos pacientes habría que pedirles primero una endoscopía para descartar un problema neoplásico, independientemente de que no tengan sintomatología de disfagia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambia un poquito, esos son medidas generales, pero lo cotidiano sería iniciar el tratamiento farmacológico si el único síntoma que tienen es la pirosis, ¿sale? Gracias, doctor. Okay. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, una pregunta. Y en caso de los niños que llegan a sufrir de lo que es el reflujo, ¿cómo hay que llevarlo el procedimiento? Porque Mira, pues el niño es diferente. pediátricos no te puedo dar un dato exacto, la verdad es que cambia mucho el criterio de los pediátricos. Paciente adulto es un poquito diferente, ¿no? Ahí creo que normalmente empiezan con un procinético, pero no estoy seguro, no te puedo decir en ese aspecto, ¿no? Pero si quieres investigamos con mucho gusto. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Sí. Doctor, ¿qué tan común es que los pacientes refieren también que les da tos crónica y hasta presentan laringitis? ¿Es normal o es una complicación ya muy...? No, habíamos hablado de las manifestaciones extraesofágicas, ¿no? Normalmente puede ser la pirosis y cuando es algo muy importante el reflujo, empieza a haber ya ese paso del contenido gástrico al tracto respiratorio. Puede ser a nivel de la laringe, puede ser en la faringe, puede ser que llegue a pasar cierta cantidad de ácido a la tráquea. Entonces, ya esas manifestaciones extraesofágicas, si están presentes, pues también el panorama cambia, ¿no? No es el único síntoma la pirosis, sino que ya tenemos síntomas extraesofágicos que están adicionándose a los síntomas que te va a referir el paciente. Gracias, doctor. ¿De qué agradeces? Al contrario. ¿Algún otro comentario, chicos? Si no, entonces mañana continuamos con el esófago de Barrett, ¿vale? Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Que tenga buen día. Doctor. ¿Y qué? ¿Va a haber desayuno o ponemos un capítulo de Shark Tank? Dejen de grabar sus pantallas. ¿Podemos ver Shrek? Para que nos reporten como en primera.